que estamos viviendo, gracias a Dios por permitirnos a través del Espíritu Santo agradecer, alabar, honrar, glorificar el nombre de nuestro Padre. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien, qué bueno. Qué maravilloso va a ser el día que estemos todos en la presencia de Dios, ¿no? ¿Cuántas cosas se van a terminar? Y vamos a poder disfrutar de esa bendición de estar con Él por la eternidad. Y una de las cosas que nosotros normalmente en la tierra perdemos muy fácilmente y casi sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Es la paz. Cuando nos suceden ciertas cositas en nuestras vidas, tenemos la reacción lógica de ¡pum!, explotar inmediatamente. ¿Está? Y ese tema de la paz, Estaba leyendo cuando el salmista dijo, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, dice Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y qué importante que es que nosotros podamos entender que vivir en paz es lo más grande que nos puede suceder. Que podemos tener todo, pero si no tenemos paz, el predicador dijo, más vale un plato de legumbre donde hay armonía que una casa llena de manjares donde hay discordia, ¿no? ¿Cómo se puede disfrutar de pronto todas las cosas que podemos recibir y que pareciera que son las que llenan en definitiva una parte del ser humano? Pero si no hay paz, si no hay paz en nuestros corazones, si no hay paz en nuestras vidas, si no hay paz dentro de nuestros hogares, si no hay paz en el momento en el cual estamos trabajando, la verdad es que de nada sirve todo eso porque nos amargamos tremendamente. Y la petición del salmista, de David, era, pidan por la paz de Jerusalén. Y si nosotros llevamos esto a la práctica de nosotros, nuestra vida, si nosotros lo contemporizamos, si nosotros lo traemos a nuestra vida, está diciendo, pidan para que vivan ustedes en paz dentro de sus casas. Pidan por paz. ¿Por qué? Porque van a ser prosperados los que te aman. Pero dice, sea la paz dentro de tus muros, sea la paz dentro de tus casas y el descanso dentro de tus palacios. Podemos tener palacios, pero si no hay descanso. La verdad es que podemos construir casas, pero los hogares son otra cosa. Y cuando nosotros hablamos de esto, vivir en paz en el mundo, ¿cómo nos cuesta poder reaccionar ante esto? Y aunque teóricamente nosotros entendemos lo que significa y teóricamente nosotros entendemos que sí que es verdad, que nadie puede decir que no le gusta la paz, ¿está? Nadie, ninguno de nosotros. Sin embargo, en la práctica diaria, en nuestro andar diario, nosotros perdemos la paz con tanta facilidad. Cuando se habla y cuando Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, hablando del Señor Jesucristo, de nuestro Rey, de nuestro Señor, Él dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea que si nosotros arrancamos desde este mismo versículo, nosotros tenemos mucho para hablar sobre la paz,
pero tenemos mucho más para aplicar sobre la paz en nuestras vidas. Estamos viviendo en un mundo lleno de guerra, lleno de violencia, y nosotros nos es difícil poder ver cómo Jesús podía ser ese Dios omnipotente, ese Dios que actúa en la historia humana y que la Biblia dice que es la encarnación de la paz. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Estás seguro? Veamos al final. ¿Ok? Veamos al final. Porque la Biblia dice que Él es el príncipe de la paz. O sea que si Él es el príncipe de la paz, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué debería pasar en nuestra vida si Él es el príncipe de la paz? Si Él es nuestro Señor. Los políticos, con seguridad, hermanos amados, no van a reflejar jamás ese tipo de paz de la cual Dios está hablando. Jamás lo van a poder hacer. Ni por más que ellos prometan y digan, nosotros traemos la paz sobre la Argentina, la verdad es que no es así, porque la declaración del Señor Jesucristo fue esta: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué nos dejó? La paz. Dice, yo le dejo mi paz, no le dejo la paz del gobierno, le dejo mi paz. Yo no la doy como el mundo la da, yo doy una paz distinta. La palabra shalom quiere decir paz. Y a menudo es usada en referencia a un aspecto de la calma y la tranquilidad de las personas, de los grupos y de las naciones. Shalom significa paz. Lo que está diciendo está en calma, está en tranquilidad. Si nosotros nos tenemos que hacer un mea culpa, ¿cuánto de esta calma y de esta tranquilidad vivimos a diario? ¿Cómo vivimos nuestras vidas cristianas? ¿La vivimos en este estado shalom, de calma, tranquilidad? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar, y toda esta semana pasada he estado pensando en este tema de la paz, y lo hago en función de que siempre que Dios habla a nuestros corazones, a los pastores, siempre tienen que ver con las circunstancias que nos rodean. Siempre tiene que ver con ustedes, el pueblo, a quien ministramos. Siempre tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, con quienes nosotros tenemos contactos. ¿Y cómo veo tan seguido la pérdida de esa paz? ¿Cómo veo que no hay calma, que no hay tranquilidad en la manera de vivir que Dios nos ha prometido a través de Jesucristo cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? Y yo no la doy como el mundo la da. Y cuando veo todo esto, digo, Señor, ¿por qué nosotros perdemos la paz? ¿Por qué nosotros no vivimos en ese shalom? Y estudiando la palabra de Dios me doy cuenta que la armonía de esta paz de la que la Biblia habla es producida por una restauración de una persona que tiene una relación perfecta con Dios.
que si alguien es capaz de decir yo vivo en el shalom, en la calma, en la tranquilidad de la vida, a pesar de todo lo que me pueda llegar a estar pasando, podemos decir que esa persona ha logrado tener esa armonía espiritual que es producida por esa restauración, es de la relación de él con Dios. Porque cuando nosotros logramos de pronto tener esa relación, estamos recibiendo la paz que Cristo nos ha dejado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que no podemos entender por qué en medio de circunstancias y de situaciones difíciles no pierdo la paz. Otra cosa es callarse. ¿Bien? Otra cosa es callarse, guardar silencio. Pero eso no es paz. No quiere decir que una persona porque guarde silencio esté en paz. Porque la paz es otra cosa. La paz va mucho más allá que lo que nosotros podemos entender simplemente en forma física y de no reacción ante ciertas cosas. Porque usted estará de acuerdo conmigo que a veces dan ganas de hacer algo más que simplemente protestar. Entonces cuando nosotros empezamos a ver esto, dice, nosotros hemos sido, en un momento dado, hemos sido enemigos de Dios, porque nosotros hemos estado en un estado pecaminoso y fuimos enemigos de Dios. Usted y yo fuimos enemigos de Dios. La Biblia dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero es un tiempo pasado. Es un tiempo en el cual vivimos, pero que ya no vivimos más. Porque todas las cosas viejas, iba a decir la vieja pasada, todas las cosas viejas pasaron. ¿Cuál es la promesa? He aquí, todo es hecho nuevo. Y en todo es hecho nuevo está esta palabra de Dios, del Señor Jesús, cuando dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y da la impresión como que de pronto nosotros somos unos muy excelentes cirujanos. ¿Por qué digo esto? Porque tomo a Jesús y una parte, la parte que me gusta y que me hace bien, la tomo, pero la otra parte la saco de la vida de Jesús. Y solamente tomo lo que a mí me interesa. Cuando tengo que explotar, cuando tengo que sacar todo eso, digo, ¿qué hay dentro mío? ¿Está esa parte que el Señor Jesucristo prometió para mi vida, obrando dentro de mi vida? ¿O esa parte la saqué? ¿Así soy yo? ¿Así reacciono? ¿Eso es lo que soy? ¿Eso lo aprendí de chiquito? Mis padres eran así, mis abuelos eran así. ¿Y el cambio? ¿Y el Cristo completo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por causa de ese sacrificio nosotros hemos sido restaurados a una relación de paz con Dios.
No es por el sacrificio ni de un pastor, no es porque asista a una iglesia, no es porque sea buena persona, no es porque le esté dando la mano a medio mundo, no es por nada más que simplemente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que yo he sido restaurado a una relación de paz con Dios. De paz con Dios. Por eso el apóstol dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa si no está esta paz? Y no vengo con el dedo acusador, ojo. Simplemente estoy diciendo, creo que debemos analizar nosotros qué tipo de vida cristiana nosotros estamos viviendo cuando nosotros perdemos la paz muy seguido. ¿Qué clase de relación yo estoy teniendo con Dios que me impide a mí tener esa paz de la que Dios habla, que es por medio del Señor Jesucristo que yo tengo paz para con Dios, pero también tengo paz para con los hombres? Cuando hablan del Señor Jesucristo en el libro, en los Evangelios, dice, y crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea que mi vida cristiana tiene que crecer. Sí, tiene que crecer, mi vida cristiana tiene que crecer. Señor Jesucristo no solamente creció físicamente, sino creció en la gracia, primero para con Dios su Padre. Y como consecuencia de tener una gracia con Dios, con su Padre, tenía gracia con los hombres. ¿Cuántos quieren estar con nosotros? ¿Cuántas personas les interesa acercarse al lado nuestro para poder conversar y saber que van a encontrar en nosotros una persona llena de paz? El mundo está necesitando esto. El mundo está necesitando urgentemente que hayan hombres y mujeres que estén bien con Dios para poder mostrarle a ese Dios verdadero y vivo que trae paz sobre nuestras vidas y nos permite a nosotros tener la gracia de saber que nos rodean las personas porque encuentran en nosotros paz. Yo no creo, honestamente, no creo en un cristianismo dentro de la iglesia. Es más, puedo decir que muchos de los que van a la iglesia no son cristianos. Puedo decir que hay un porcentaje altísimo de los que se sientan dentro de las congregaciones que no son cristianos. Porque el cristianismo no se vive dentro de la iglesia, el cristianismo se vive fuera de la iglesia, donde hay un mundo que está esperando que nosotros seamos sal y luz de la tierra. Pero si ese cristiano pierde la paz continuamente, tengo que pensar seriamente si esa parte del Señor Jesucristo cuando dijo, yo les dejo mi paz, yo les doy mi paz, yo les doy mi paz. Y no es la misma paz que le está dando el mundo, yo les doy una paz distinta. Por eso el apóstol dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! ¡Qué esperanza maravillosa!, ¿no?
Pero ¿cuál es el secreto? Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Y me siguen. Amados, uno puede decir, pero pastor, es muy difícil. ¿O no, Marita? No, ella es calma. Es muy difícil, pastor, tener paz. Usted sabe que cuando vienen y me atacan, y ¿qué hago, pastor? La Biblia dice que cuando nosotros tenemos la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida va a incluir amor, gozo y paz. Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Quién puede juzgar a alguien que de pronto es amor? ¿Quién puede acusar a alguien que vive en el gozo? ¿Quién puede acusar a alguien que vive en la paz? No hay ley para juzgarlo. No hay ley. Hermano, perdemos nosotros la gran oportunidad de lo que dice la Biblia, cuando la Biblia menciona y dice, y ascuas amontonará sobre su cabeza. ¿Saben lo que significa eso? ¿Vieron cuando nosotros decimos, yo tengo que reaccionar, yo tengo que devolverle? Me la hizo, me la va a pagar. La Biblia dice, mía es la venganza. Yo voy a pagar. Y si ustedes hacen eso de dejarme que yo actúe, dice, ascuas, fuego va a amontonar sobre la cabeza de esa persona al no reaccionar como humanamente quisiéramos reaccionar. ¿Por qué? Porque la venganza es de Dios. Y porque Dios pone las cosas en su lugar, en el tiempo justo, correcto, a pesar de que pareciera que nos están haciendo mucho daño. Este amor, gozo y paz son todos los resultados de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. No podemos hablar de un creyente que no tenga amor. No podemos hablar de un creyente que le falte el gozo. No podemos hablar de un creyente que le falte paz. Porque si dice que es creyente, la obra del Espíritu Santo ha estado trabajando en él y en mi vida para hacer gozo, amor y paz. Pastor, usted vive en un mundo... No, yo no. Es lo que dice la Biblia y es lo que promete y es lo que Él cumple. Porque cuando nosotros aprendemos a vivir en ese amor, gozo y paz con Dios, nos hace extendernos en nuestras relaciones con las personas. Mire, hay cristianos que ni sus vecinos le hablan, ni a sus vecinos los saludan. Que si le pregunta quién vive al lado, no tienen ni idea quién vive al lado. Porque cuando nosotros dejamos de vivir en ese gozo, en ese amor y en esa paz, nosotros no podemos extender nuestras relaciones con las personas. Esto es un axioma. Le enseñé la vez pasada lo que es un axioma. Es imposible. Imposible. Ahora, necesitamos desesperadamente nosotros
Y especialmente porque Dios nos llama a vivir con una determinación con otros creyentes, con humildad, mansedumbre y templanza, pero necesitamos nosotros mostrarle al mundo que en nuestra vida el Espíritu de Dios ha traído gozo, amor y paz. Efesios dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta unidad de propósito sería imposible, mis amados, sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y sin la paz que tenemos con Dios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, de nadie más. ¿Saben ustedes que la iglesia no cambia nada? ¿A nadie? Vengan todo lo que quieran. Pero la iglesia no cambia a nadie. Es la obra del Espíritu Santo la que hace el trabajo de cambiarnos a nosotros día tras día. ¿Estamos todos en el proceso? Sí, estamos todos en el proceso. Aquí ninguno de nosotros, incluida mi persona, puede decir, yo ya me la sé toda. No, todos los días estamos, todos los días tenemos que morir. Todos los días tenemos que morir. Y a veces hay muertas que están dentro de nuestra vida que están pataleando. Y dando olor. Poco, porque tendrían que dar mal olor. Porque están muertas. Romano dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¡Wow! Vuelvo a repetir. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿De quién? No, ¿de quién? No, de nosotros, no de vosotros. Si es posible, en cuanto dependa de mi persona, tengo que estar en paz con todos los hombres. ¿Y por qué me altero entonces? ¿Y por qué reacciono mal? ¿Por qué pierdo la paz? ¿Tengo posibilidades de que pueda yo poner lo que tengo que poner para estar en paz con todos los hombres? Hace 2 semanas atrás, una semana atrás más o menos, se nos empezó a llover la casa. Eran las 12 de la noche. Empezó a caer agua. Dijo, qué raro, pues no estaba lloviendo, nada. Y mi esposa me dice, ¿qué será? No sé, algo tiene que haber pasado arriba, seguro. Arriba tengo otro departamento. Pasamos toda la noche, al otro día teníamos un lago de agua ahí, ya no solamente estaba en ese mismo lugar donde habíamos sentado a cenar, sino que se había corrido, estaba y todo manchado. Bueno, me subí y veo que había un problema arriba que no tenía que ver con nosotros, que tenía que ver con el vecino. Bajé, fui, le dije, por favor cierre la canilla, un cantero, usted puso mucha agua ahí, está cayendo toda el agua dentro del departamento de nosotros. Pero cuando terminamos de ver, nosotros está toda manchada la pared con el agua que había corrido. Y nos pusimos a pensar y dijimos, este hombre tiene que pagarnos la pintura. No culpa de él, no culpa de nosotros, culpa de él. Hay que pedirle la pintura. Y después reaccionando y estudiando la palabra con mi esposa dijimos, llegamos a este versículo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y hablamos con mi esposa y dijimos, ¿tenemos pintura blanca? Sí, sí nos quedó. Pintemos.
porque dependía de nosotros estar en paz con ese hombre. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todo el mundo. Porque la paz es más importante que un par de brochazos que podamos darle a una pintura para poder solucionar el problema. Y no un tiempo en donde podríamos haber llegado a una discusión, una pelea, y el día de mañana, capaz, tal vez, Dios nos da la oportunidad de poder presentar a Cristo a esa persona, y esa persona no va a tener nada que reprocharnos. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida. ¿Sabes lo que es insípida? No sirve. Pierde el sabor. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened sal en vosotros mismos, tened sal en vosotros mismos. Y tened paz los unos con los otros. Pastor Isaías, capítulo 4, versículo 5. ¿No? Lo dice Marcos, capítulo 9, versículo 50. La Biblia. La que nosotros declaramos y decimos que es nuestra única regla de fe y conducta. Romanos dice 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, ¿qué está diciendo? Yo te tengo que ayudar a construir, pero tú me tienes que ayudar a construir a mí también. Porque los dos o todos estamos edificando una casa celestial. Y necesitamos ayudarnos mutuamente. Pero para eso tenemos que nosotros vivir en paz. Vivir en paz. Vivir en paz con los demás es el resultado de vivir en paz en nuestras propias vidas. A veces nosotros no vivimos en paz, no por problema de los otros, sino por problema de que yo todavía no logro tener paz dentro mío. Y tengo que permitir que el Espíritu de Dios empiece a trabajar dentro mío para que yo pueda lograr vivir dentro mío, en mi propia vida, en paz. Y cuando yo logro esto, empiezo a vivir en relación a los demás también en paz. Porque el camino es mantener nuestra paz espiritual con Dios. Dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Filipenses dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Señor, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que esa paz de Dios que no alcanzamos a entender, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, yo actúo en función a esa relación con Dios y yo no alcanzo a entender por qué no reaccioné, por qué no le dije lo que tenía que decirle, por qué no lo mandé a freír papa. Sencillamente porque la paz que yo no la entiendo, esa paz de Dios,
que sobrepasa todo el entendimiento, guarda mi corazón y guarda mis pensamientos en Cristo Jesús, los mete dentro de los pensamientos de Cristo y ya los pensamientos de Cristo no son mis pensamientos, son los pensamientos de Cristo Jesús y reacciono en función a los pensamientos de Cristo Jesús, no mis pensamientos. Se purifican adentro de los pensamientos de Cristo Jesús. Entonces, amados míos, finalizo diciendo, no importa qué adversidades nosotros podamos enfrentar y debamos enfrentar, pero podemos pedir una paz que viene del poderoso amor de Dios, que no depende de nuestras fuerzas o de la situación que nos rodea, nosotros podemos pedir esa paz. ¿Por qué? Porque esa paz está disponible. Porque el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. ¿Está en paz? Todos tenemos cosas que solucionar y todos tenemos cosas que acomodar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Todos, de una o de otra manera, todos tenemos que hacerlo. Y en la medida que su relación con Dios sea buena, sepa usted que todos sus pensamientos malos de volarle la cabeza a alguien van a estar metidos dentro de los pensamientos de Cristo Jesús y ya usted no le va a volar la cabeza a nadie. Va a decir, ¿por qué no lo hice? Porque los pensamientos de Cristo sobrepasaron sus pensamientos y usted actuó conforme a lo que usted es, un hijo de Dios, un cristiano, un hombre, una mujer que lleva honor al nombre del Señor a quien está sirviendo. Amén. Cierra sus ojos. Queremos agradecerte, Señor, en esta noche. Darte gracias porque nos recuerdas que la paz no viene del mundo, que la paz no viene de las circunstancias, que la paz no viene por tener todo lo que nosotros anhelamos o queremos en la vida. Que la paz no viene por la plata, el dinero que podamos tener, ni las posesiones. Que la paz no viene ni siquiera porque seamos religiosos. La paz viene porque te tenemos a ti en nuestros corazones. Y Señor, al entender esto y saber que puedo colocar mis pensamientos dentro de tus pensamientos, y ser purificado, Señor, esto me trae la tranquilidad de saber, que tú eres nuestro Dios. Y que lo que tú dices, Señor, de que tú eres quien pelea la batalla por nosotros, tú lo vas a hacer. Señor, permítenos vivir en paz. Permítenos actuar de una manera, Señor, que te dignifique. Permítenos llegar tal vez hasta una esquina y en vez de protestar por alguien o por algo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, guarde nuestros pensamientos. Eso que nos hicieron mal y que queremos, Señor, humanamente reaccionar, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, bendice esta iglesia. Señor, con paz, con esa paz que estamos necesitando. En un mundo conflictivo lleno de guerras y de pelea, en donde todo el mundo trata de pisar a los demás, Señor, nosotros queremos guardarnos en esa paz,
porque eres tú a quien te debemos la vida. Señor, gracias, bendice a los que nos están escuchando, para que también puedan, Señor, ellos lograr tener esta paz por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por ella en el nombre de Cristo. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios les bendiga. Dos avisos nada más, después darle el resto a Mari. Estén orando por mi persona. Yo viajo el día jueves en la noche. Viajo para mi ordenación como capellán castrense de Buenos Aires. Vuelvo el día sábado. Les encargo a mi esposa, va a estar jueves y viernes y sábado, va a estar sola, así que les encargo para que la cuiden, ¿está bien? Nosotros vamos y volvemos el sábado en la tarde porque tengo reunión con los hombres. Y empiecen a orar también, mujeres, por favor. Tenemos un evento el día viernes 26 de mayo en Darwin con los hombres, la red de hombres cristianos. Empiecen a orar por nosotros. Tenemos el viaje que hacemos como hicimos en Catriel. Viajamos ese día y volvemos el mismo día, así que Dios nos pueda cuidar, proteger y que se logre el resultado de estar trabajando con los hombres, ¿no? Así que sus oraciones por nosotros, por estas dos cosas. Amén. Dios les bendiga.